continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fraternal saludo cordial a todos nuestros amigos, amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo. Un fraternal saludo cordial a través de la señal de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, líder del sistema de radios de los pueblos originarios y el periódico de alcance nacional, ahora El Pueblo. Ingresamos a una recta final de la gestión 2023 y con ello muchas instancias del gobierno central, de los gobiernos subnacionales e instituciones desarrollan una actividad de cierre de gestión de gobierno y también pues de las tareas que han venido cumpliendo en un momento pues en medio de una generación dinámica, podríamos decir así, de la información en el tema político como efecto de lo que significa la campaña anticipada por los denominados radicales del MAS y PSP, los que han convocado han convocado el concurso prácticamente del Tribunal Supremo Electoral y la Sala Constitucional Primera del Tribunal de la Paz, con resultados que seguramente ya han sido analizados. En la ciudad de La Paz, en otro orden de cosas, existe preocupación de vecinos que viven en el lado oeste de la sede de gobierno, como es el macrodistrito de San Antonio, específicamente el sector de la cervecería, donde existe el riesgo permanente de deslizamiento de tierras como efecto de las grietas que se han presentado en esta parte, y el que de darse un deslizamiento sin duda afectaría, nos decían, a más de 8 zonas en este lugar, de acuerdo al informe de los propios vecinos de esta parte de la urbe paceña. Por otra parte, hace poco han denunciado que el alcalde Iván Arias intenta otra vez beneficiar a los constructores o las construcciones ilegales al presentar una propuesta de ley municipal con este propósito, y también habría promulgado un decreto edil al respecto, el que sin duda ha generado reacciones contrarias en los representantes de las juntas vecinales. La falta de un proyecto para captación de aguas subterráneas y normas para el control de quienes hacen uso de este líquido elemento, no precisamente por el consumo humano, sino para la construcción de edificaciones. El uso, por ejemplo, de este recurso, de este líquido elemento para aguas y la presencia de pozos ciegos va a ser motivo de análisis en el programa Dialogando con el Pueblo de la fecha, a través de la red de Patria Nueva, Radio Vanguardia, líder del sistema de radio de los pueblos originarios, y el periódico de alcance nacional, ahora El Pueblo. Pero también el rechazo de los comunarios que hace poco han manifestado los pobladores de Yayagua a la visita forzada que pretende llevar adelante Evo Morales en esta región minera, en una campaña ya anticipada para las elecciones 2025. Para este propósito, tenemos el placer de contar con la presencia de Roxana Pérez del Castillo,
vicepresidenta del Consejo Municipal de La Paz. Bienvenida al programa. Para nosotros es un placer de verdad contar con usted, vicepresidenta, y hablar de La Paz, que seguramente van a estar pendientes para escuchar la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia del sistema de radio de los pueblos originarios y claro, la lectura que van a dar al periódico Ahora el Pueblo con declaraciones que se van a mencionar en esta ocasión. Bienvenida. Querido Rubén, es realmente un gusto estar aquí con ustedes en este programa tan importante, Dialogando con los Pueblos. Saludar a mi querido hermano Mario, un placer estar aquí contigo, compartir el micrófono. Humberto, un gusto también compartir contigo. Vamos a hablar temas muy importantes, territoriales. El municipio de La Paz no solamente es un espacio donde nuestros corazones pues palpitan y tenemos nuestros proyectos de vida, sino también está vinculado a todas esas necesidades que nosotros vemos recorriendo las diferentes zonas y seguramente van a compartir conmigo tanto Humberto como Mario y que lamentablemente no se están dando solución y generan la profundización de esa zozobra que incluso está vinculada a un proyecto político de migración de nuestra población paceña a otros departamentos y que tiene que ser revertida para poder estructurar realmente el desarrollo que merecemos. Muchísimas gracias por invitarme y saludar fraternamente al equipo que también muy querido y admirado por mi persona. Gracias. Muy gentil. Mario Mita, presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación que nos hace. Un saludo cordial a nuestra compañera Roxana. Siempre le veo con las juntas vecinales aquí en La Paz. Siempre está presente donde está la FEJUVE La Paz. Me alegra que haya gente comprometida en este escenario porque creo que tanto autoridades y el pueblo vamos empujando en un solo sentido el desarrollo de nuestros departamentos, principalmente de los municipios, ¿no? También saludar aquí a nuestro amigo Humberto, un abrazo fraterno, placer de conocerlo. Tengo algunos datos que usted es un buen dirigente, así que, o ha sido un buen dirigente, y ese dirigencia que ha tenido tiene que empezar a repartir para que nuestros compañeros que están por detrás, también los jóvenes principalmente, tomen esas acciones porque necesitamos liderazgo, necesitamos trabajo en conjunto, porque el trabajo dirigencial no es fácil, ustedes saben. Y aquí Rosana, más que nadie que está en todos los barrios, sabe perfectamente qué difícil es estar en las diferentes zonas, en los diferentes barrios. Lamentablemente las juntas vecinales en algunos casos estamos cortados por los municipios, por los alcaldes, ¿no? Nos dividen y quieren reinar, no dejan surgir, no dejan avanzar. Eso creo que hay que empezar a unirse todas las juntas vecinales y de en bloque tener nuestra propia personalidad de poder buscar el desarrollo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Perfecto, voy a saludar ahora a Humberto Blanco, ex dirigente vecino ahora de Callapa, una de las zonas que fue afectada por la denominada mega deslizamiento. Esto ha ocurrido en el 2011, ¿verdad, Humberto? Sí. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, Rubén. Un saludo cordial a la hermana Roxana, al hermano Mario y a todo su equipo, a los que les colaboran. Muchas gracias por la invitación y yo creo que en este momento vamos a tocar puntos muy importantes para poder de alguna manera coadyuvar y sugerir a las autoridades, también a los dirigentes, para que ellos puedan hacer las gestiones correspondientes tanto a las autoridades públicas y también socializar este tema tan importante en todo lo que es este distrito, del macrodistrito San Antonio. Nuevamente les agradezco por la invitación, Rubén, y también un saludo, reiterar los saludos aquí al hermano Mario y a todos los hermanos que están presentes acá. Muchas gracias. Perfecto, Humberto, tengo el placer y para nosotros es una satisfacción de verdad presentar a dos hermanos que están llegando de Yayagua aquí para participar del programa Dialogando con el Pueblo por la Red Patria Nueva, el sistema de radio de los pueblos originarios y el periódico Ahora el Pueblo. Ausberto Cosme Huelpa, bienvenido al programa, adelante. Bueno, muchas gracias. En principio, saludar
a nuestra radio por esa cobertura que nos está dando a los pueblos indígenas originarios. Muchas gracias, agradecerles de antemano. Gracias. Perfecto. Eduardo Chambi Galani, el Tatamaycu de la Federación de Ayllus del Norte. Bienvenido. Sí, bueno, en primer lugar a saludar a los hermanos de la radio. Sí, nosotros estamos viniendo a visitar, a pronunciar en Casa Grande. Nosotros estamos viniendo a buscar gestiones. Después teníamos necesidades dentro de Ayllu, dentro del municipio. Por esas razones nosotros estamos saliendo aquí. Otra vuelta, segunda vuelta, nosotros estamos respaldando a Lucho Arce para trabajar a mano a los juntos con las organizaciones de indígenas originarias y autoridades nacionales. Nosotros esto estamos manifestando, eso estamos queriendo nosotros, mis hermanos. Muchas gracias. Hasta un momento. Muy gentil, les voy a pedir un compás de espera, vamos a tratar temas aquí de interés local y luego abordamos el tema que vamos a tratar con ustedes. Por favor, nuevamente bienvenido, muchas gracias por estar en la radio. Estamos prácticamente, concejal, ingresando, estamos cerrando, ¿no?, la gestión 2023 y con ello, decía, se efectúan evaluaciones de las tareas que las autoridades del gobierno central llevan adelante, como también las autoridades subnacionales, entre alcaldías, gobernaciones, instituciones. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno del alcalde Iván Arias? Adelante. Yo creo que, y lo he dicho antes, pero creo que es un ejemplo gráfico que me gusta mucho. A todos nos gusta el deporte, creo. Yo creo que el alcalde Iván Arias no es que está perdiendo por goleada. Le hemos dado walkover. Se ha olvidado que tenía que entrar a la cancha. Se ha olvidado que él era quien tenía que administrar, controlar y gestionar nuestro territorio. El alcalde municipal está muy vinculado ya en estos casi 3 años a los contextos folclóricos, las fiestas, pero ¿es eso lo que realmente necesita nuestra población? Yo te puedo hablar de al menos 3 temas que creo que son, o ámbitos donde creo que la población basta con que haya dado un paso dentro de nuestro municipio para que entienda que realmente no hay ni una planificación seria, no hay pues el avance del cumplimiento del plan de gobierno municipal que ha propuesto el alcalde para ganar. Y es tan grave la situación que incluso hace unos meses atrás, el 16 de julio, la última sesión de honor, el alcalde volvía a reiterar algo que a mí personalmente me duele, y es, él dice, yo soy la primera autoridad y la única autoridad, no solamente municipal, sino a nivel nacional en los 3 niveles de gobierno, que ha ganado con intangibles. Eso quiere decir que él ha hecho propuestas que no iba a materializar, porque los intangibles no son materializables. Y la gente no quiere vivir de sueños, quiere vivir, sobre todo cuando hablamos del tema municipal, de obras, de resolución de problemas. Y por eso hablaba de 3 temas. Salud, absolutamente abandonado, los centros de salud sin ningún avance, no tienen medicamentos, no tienen en muchos de los casos ni siquiera material de escritorio, casi les cortan los servicios de agua. En algunos centros de salud, Rubén, esto ya es alarmante, les han retirado el medidor de luz. Han dejado sin energía eléctrica a los centros de salud, gravísimo, por falta de pago. Pero claro, sí tienen plata para encender un árbol. No estoy en contra de la Navidad, parece maravillosa la Navidad, pero el sentido de la Navidad es pues de solidarización con la población, una mirada comunitaria. Y la comunidad paceña no quiere un árbol con muchas luces cuando realmente no ve esa luz al final del camino en el ámbito municipal. Quiere salud, quiere llevar a su guagüita, las personas con discapacidad, las mujeres, para tener acceso a estos derechos que son derechos humanos. Educación.
han sacado crédito millonario. Hemos estado aquí en la radio con ustedes contándoles, preocupadas porque sabíamos que no iba a llegar a territorio, y ese crédito lo han disfrazado de un ámbito social. Han dicho que iban a invertir justamente en el Macro San Antonio por el tema de prevención de riesgos. Este crédito ha sido aprobado hace casi 2 años, más de 1 año y medio, y además de este crédito, 20 millones tenían que ir destinados a la infraestructura de educación. Educación tiene 3 fuentes de financiamiento: IDH, emergente de nuestras luchas, de nuestros recursos naturales. Periódicamente el gobierno nacional destina recursos del IDH y deben ser destinados 60% en salud, 40% en educación. No han hecho nada. Tienen el crédito, los 20 millones que tenían que ser destinados como segunda fuente de financiamiento. Y como tercera fuente de financiamiento, Rubén y compañeros, nosotros como bancada del MAS y PCP hemos proyectado una ley que establecía que todas las multas de la regularización de las edificaciones, ya que les gusta tanto regularizar y no planificar y evitar que hayan construcciones ilegales, pero que al menos, si esas leyes están vigentes, tengan un sentido social. Todas esas recaudaciones tenían que ser destinadas también 60% a salud y 40% a educación. ¿Dónde están esos recursos, Rubén? No hay. Lo único que han ejecutado, y parcialmente y de manera mal elaborada, son los 20 millones del crédito a favor de educación. Y finalmente, más allá de hablar de las vías, de hablar de la seguridad ciudadana, que es un tema que involucra a todas las zonas, la prevención de riesgos. Vivimos en una hollada que es profundamente accidentada, geológicamente accidentada, pero que además no tiene una planificación urbana, y tenemos pues avasallamientos, deforestaciones, afectaciones de áreas verdes, construcciones ilegales que han tomado por asalto todas las zonas. Y ni siquiera tenemos el instrumento más importante para abordar seriamente lo que son las obras de prevención, que es el mapa de riesgos. El mapa de riesgos data de la gestión 2011, justo cuando hubo el mega deslizamiento, y nunca más lo han vuelto a actualizar. Hoy no debería ser un mapa de riesgos, debería ser un mapa de vulnerabilidades. Y eso también tiene una incidencia sobre lo que hoy están queriendo hacer cuando ya está la probabilidad de desmoronamiento, de deslizamiento en 8 zonas, afectando a más de 8.800 familias de un macro tan importante como el Macro San Antonio. Parece que no hemos aprendido nada, y parece claramente que esta forma de democracia representativa, que también tiene una vinculación municipal, le ha cortado la institucionalidad orgánica a las voces cívicas territoriales, las ha politizado, las ha prebendalizado, y con ello el municipio se ha convertido en un botín de hacerse millonarios, el alcalde de turno, sus entornos, sus amigos más cercanos, y esto se viene replicando. Hay que recuperar la paz. Y para eso tenemos que todos tener claridad y abrir la conciencia a lo que sucede realmente con la plata que es de nuestros pueblos. Y eso es algo que tiene que quedar muy, muy bien establecido y claro en estos 3 años que todavía me quedan por ejercer. Perfecto. Las juntas vecinales del país, sin duda, han tenido pues que encarar serie de actividades en defensa de las reivindicaciones precisamente de los vecinos en diferentes capitales del Estado Plurinacional de Bolivia, como acciones de autoridades de esas construcciones ilegales. No solamente es en La Paz, sino también en capitales del interior. Caminos, ejecución de presupuesto, malas obras, una evaluación desde la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia. Estimado Mario, adelante. Mira, yo creo hay un tema muy importante que tocaba Roxana. Todos estos dejámenes de barrios avasallados, de una mala planificación. Un vecino que viene del área rural se sienta y ve un terreno baldío, es engañado, vendido, se compra porque es barato, ¿no? Entonces, como no hay una planificación, entonces se compra pues, y se hace su casita. No sabe si este terreno es estable, inestable, no sabe. No hay un estudio.
Entonces, lamentablemente, nosotros siempre hemos sido críticos, todas las juntas vecinales a nivel nacional, porque esto de asentamientos y avasallamientos existe en todos los municipios del Estado boliviano. Aquí se aplazaron los alcaldes pasados, los alcaldes actuales, todos los alcaldes se han aplazado, no hay una buena planificación, no hay un alcalde que diga, a ver, yo soy alcalde muy bien, este terreno de 20 metros, 20 hectáreas, se va a hacer aquí un hospital, aquí un campo deportivo, aquí va a ser la calle de 15, aquí va a ser una calle de 20, de 10. No hay una planificación y diga al propietario, muy bien señor, usted tiene esa directriz, en base a eso usted ya ejecuta su proyecto de loteamiento. No hay. No hay. Si hubiera esa planificación, o una ley de planificación en los municipios, yo creo que no hubiera estos tipos de asentamientos irregulares, que gente que se asienten en lugares inestables, que gente que viene del área rural se compre un terreno, pero que sea pues estable, que sea aprobado, y de esta forma acceder a servicios básicos, Rubén. En este momento, ¿por qué crees que la ley 247 en su momento se ha presentado? Ni con eso hemos podido solucionar. ¿Por qué? Porque ha habido muchos problemas en los municipios. Algunos alcaldes se han enterado de esta ley cuando ya se estaba terminando la ley. Por eso hoy nosotros como Junta Vecinal hemos vuelto a presentar una nueva ley, ¿no? Esa nueva ley es la 224, Mi Hogar, Mi Patrimonio, donde intentamos regularizar lo que ya está asentado. Pero tampoco esta ley va a favorecer a los avasalladores, no favorece ni a los loteadores, no favorece ni siquiera a aquellos inquilinos. Hay unas llaves muy seguras para que nadie se pueda aprovechar. Pero yo creo, Rubén, lo que pasa es que los alcaldes nunca han pensado que en una buena planificación puedes tener mejores ingresos. Porque si yo tengo mis planos aprobados, mi terreno que me he comprado es aprobado, entonces desde ese momento que me estoy comprando voy a pagar impuestos. Imagínate en este momento cuánta gente no paga su impuesto. ¿Cuánto de plata pierde el municipio por falta de planificación? Por ese motivo no hay una buena planificación de los municipios. Lamentablemente hoy tenemos que acudir a estas normativas que en parte van a solucionar. Nos hemos planteado a la FAM Bolivia trabajar una ley, no sé si es transición o una ley, pero ya que acabe con todos los avasallamientos, los loteamientos, los que están asentados irregulares, que hay una buena planificación. No sé, una ley obligar a los municipios que hagan planificación. Tenemos que trabajar una ley, Rubén. No podemos seguir. A ver, si esta ley 224 va a solucionar de alguna manera asentamientos, por decir, hasta 5 años atrás. Pero los demás, ¿qué? Sigue habiendo asentamientos. En este momento debe haber seguido asentamientos, no hay en todo el estado boliviano, no hay una buena planificación. Entonces, yo creo que tiene que haber una ley nacional que tiene que obligar a los municipios, basta de asentamientos irregulares, basta de asentamientos que no estén aprobados los planos, porque esa normativa vamos a plantear nosotros, una vez que salga esta nueva ley, seguramente vamos a empezar a trabajar esta ley, porque nosotros como Juntas Vecinales estamos comprometidos a resguardar el patrimonio del Estado, a los vecinos explicarles que ese terreno que quieren comprar no está saneado, no es... O sea, todos tenemos que trabajar en esa línea. Si no hacemos ese trabajo, acordate, nunca vamos a tener una solución. Nunca. Va a seguir habiendo problemas. Esta ley solucionará, pero va a seguir habiendo, Entonces, como no hay planificación, entonces es tierra de nadie. Entonces, aquí los gobiernos municipales, los alcaldes, hasta en el coso, cuando, por ejemplo, en diferentes municipios, los alcaldes cuando entran, lo que decía Roxana, lo dividen en las juntas vecinales. Y la gente o sea, somos parte de esa logia y estamos por intereses del bolsillo, estamos junto con el alcalde, sin ni siquiera en algunas veces, sin ni siquiera tener representatividad. Entonces, yo por eso también llamo, reflexionen, compañeros vecinos, no nos dejemos llevar por los alcaldes. A ver, imagínate, si todos los vecinos nos juntaríamos, Rubén, seríamos un poder grande, nadie nos lo tiene que dominar. Tendrían que ser el alcalde lo que determinemos nosotros. Pero lamentablemente no falta gente que por velar unos cuantos centavos se apegan y dividen nuestras juntas vecinales. Creo que ya estamos lográndolo, gracias a Dios, en casi en la mayor parte de los municipios, la unidad de todas las juntas vecinales. Se va a acordar de aquí un buen tiempo, las juntas vecinales van a ser un poder vecinal en las áreas urbanas.
¿Por qué? Porque esa tiene que ser nuestra meta de todos los vecinos. Usted es vecino, yo soy vecino, profesionales son vecinos, Roxanita es vecino, aquí el compañero es vecino, todos somos vecinos, o sea, hasta el hermano presidente vive en un barrio, ¿no? En un barrio, no es área rural. Entonces, yo creo que la fortaleza de toda esta iniciativa, Rubén, creo que tiene que tener un horizonte de desarrollo planificado. Basta de que llore la gente, Rubén. La gente llora. Imagínate aquí en La Paz, en donde ese deslizamiento, cuánta gente ha llorado. Yo veía en la televisión lo que se deslizaba, se iban sus casas de por sí. ¿Cuánto de plata les ha costado a los pobres vecinos? ¿Es por qué? Porque el alcalde en su momento no ha dicho, pues este es un relleno. Claro. Nunca, no ha habido un estudio. Entonces, aquí los grandes culpables son los municipios, los alcaldes, y yo creo que hay que trabajar para mejorar ese escenario de desarrollo en diferentes áreas. Muy bien, Rubén, perfecto. perdón. Estábamos hablando con Roxana Pérez del Castillo, vicepresidenta del Consejo Municipal de La Paz, Mario Mita, presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia, Humberto Blanco, exdirigente y vecino de Callapa, con quien vamos a arrancar este espacio ahora. Humberto, se dice quienes viven en la zona de Callapa, prácticamente este año que estamos finalizando, no han podido dormir por la presencia de grietas en la parte alta, en el sector cervecería. Y claro, ya tienen una experiencia complicada que han vivido. Tú cuando eras dirigente, el 2011, el mega deslizamiento se registra en este lado, con complicaciones cuando son varias viviendas que se han perdido prácticamente. Me gustaría conocer una evaluación tuya ya desde ese punto de vista. Humberto, adelante. Bueno, nuevamente muchas gracias. Es importante. Prácticamente nosotros como vecinos hemos estado, los vecinos vivimos de cerca, hemos vivido la experiencia y conocemos el comportamiento de suelo en este sector, ¿ya? Particularmente mi persona desde 2011 ha estado monitoreando desde la parte superior y la parte de abajo. Valle desde la cervecería, Ciudad del Niño, Metropolitana, Valle de las Flores y una parte de Callapa. Mire, como siempre cualquier otra autoridad, ¿no? Como los vecinos, esperamos que reaccionamos cuando ya las papas queman, ¿no? A estas alturas prácticamente es un poco muy complicado esta situación de ese movimiento o la reactivación de movimiento de tierra en este sector, de la parte superior, donde es de la cervecería Metropolitana, Las Dalias y Valle de las Flores, y una parte de Callapa, que es sector 2 de Callapa. Imagínense que en este momento, desde hace un mes, el alcalde ha estado en varias conferencias de prensa y ha estado viendo a todos los funcionarios desplazados en este sector en estos últimos días o semanas o meses, podría decir, ¿no? Yo desde 2011 particularmente he estado monitoreando como un vecino y como ex representante de este sector. He estado viendo, o sea, los vecinos en este sector estaban echando un grito al cielo, no había quien diga nada, quien diga algo por ellos. O sea, no había quien por lo menos vaya a hacer gestiones ante el gobierno municipal o ante cualquier otra autoridad. Hace 2 meses han intervenido, 3 meses ya casi han intervenido los funcionarios. En agosto, muy poco o nada han hecho, y ahora recién han hecho un relevamiento, como le decía, después de todo intervienen, después ya no es posible ahorita en este momento detener casi el 50%. Están haciendo algunos trabajos para de alguna manera detener esta situación. No creo que, ojalá Dios no quiera que pase como el 2011, porque el alcalde ha anunciado otro segundo mega deslizamiento, ¿no? Entonces, lo que hay que aclarar a los vecinos en este momento, porque hay varias cosas que se esconden en este sector, ¿ya? Por ejemplo, uno de ellos es que primero, por la información técnica que recaba el gobierno a través de sus geólogos técnicos,
en ningún momento indica que por gravedad se va a desplazar a Callapa. Porque cuando hay un mega deslizamiento, ¿ya? Cuando hay un deslizamiento de esta magnitud, hay múltiples consecuencias. Lo que no están informando o aclarando o socializando a toda la población de este sector, prácticamente están escondiendo. Como le decía, hay múltiples consecuencias cuando hay un deslizamiento de esta magnitud. Uno de ellos, por ejemplo, mire, cuando Dios no quiera que no se mueve esa parte del Valle de las Flores. Por ese sector pasa la tubería de alta presión, de un diámetro de 700. Y por Callapa pasa una tubería de alta presión de 400 diámetros. ¿Ya? Cosa que el estudio de zonificación de riesgo que ha realizado el gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente, o pasar una tubería de esa magnitud es un crimen por una zona de alto riesgo. ¿Ya? Imagínense un pequeño movimiento, gobierno municipal por obligación o EPSAS va a tener que hacer un corte de agua. Imagínense cuántas zonas o barrios se benefician con este líquido tan importante. Zona sur. Y hay determinaciones de juntas vecinales y hay rechazos para la rehabilitación o para la reubicación de esas tuberías de esa magnitud. Por eso le decía que hay múltiples consecuencias cuando hay este tipo de movimientos. En este momento la gente está un poquito, ya no sé si algunos hemos quedado traumados, otros ya prácticamente se han olvidado de lo que ha pasado en el 2011. ¿Ya? Lo que nosotros estamos haciendo es que informen de manera tal vez más clara para que la gente tome conciencia. Roxana decía que el hermano Mario también lo decía, algo muy importante, planificación. Realmente hay una desesperación en esa parte. Claro que todos tenemos derecho a una vivienda, a servicios básicos, pero ya no tenemos derechos a quedarnos así, fregados, ¿no es cierto? Ya damnificados, porque vivir primero en carpas, luego en casas prefabricadas es algo inhumano. ¿Ya? Nosotros hemos vivido en ese entonces casi más de un año. ¿Ya? Cuando hay este tipo de eventos todos están, pero después de unos cuantos semanas o meses todos se olvidan de nosotros. Mire, para hacerles recuerdo a todos los vecinos, algo muy importante los decía. Yo quisiera que el gobierno, cualquier otro alcalde, porque es un área, es un lugar en conflicto de límites, ¿ya? Está en un sector en conflicto de límites. ¿Quién debería controlar la planificación urbana? Son gobiernos municipales, ¿ya? Hay una densidad poblacional que ha aumentado, que ha incrementado en Valle de las Flores, en Callapa ya es desesperante, ¿ya? En su momento nosotros solicitábamos al gobierno municipal en ese entonces que haga una planificación urbana adecuada, pero lamentablemente no lo han hecho, ¿ya? No lo han hecho. Y por la desesperación la gente ha construido de manera tal vez desesperada, otros clandestinamente, y no hay quien controle, no había quien controle en este sector, ¿ya? Así, 1 mes, 2 meses atrás seguían vaciando losas de tercera planta en Valle de las Flores, y no hay quien controle, ¿ya? Y cuando un funcionario, imagínese, va y dice, ¿quién está controlando? Obviamente, ellos tienen que hacer el control, pero lamentablemente no lo han hecho eso. No lo han controlado. No hay quien por lo menos diga en este sector, no lo han cumplido. Lo que él dice prácticamente, lo que el estudio de zonificación, Rubén, Roxana, nos han dado una responsabilidad hasta al último vecino, pero lamentablemente nadie hemos cumplido en este sector, nadie cumplió. ¿Ya? Quien debería fiscalizar este sector es el gobierno municipal de La Paz, ¿ya? Pero no lo hizo. Imagínense, el sistema de alcantarillado sanitario en este sector debería planificarse de manera tal vez condominial, eso dice el estudio. Nadie cumplió. Lo han hecho convencional, cosa que es algo muy grave, otra vez rehabilitar el servicio de alcantarillado en este sector de manera convencional. Todo es condominial en este sector. Las aguas, por ejemplo, es adosado a la pared superficial. Y todo está internamente, todo es bajo tierra, ¿ya?
Las construcciones en este sector, el estudio de zonificación es de una planta en la parte alta. Y en la parte baja de Callapa es de 2 plantas. Pero en la parte alta, en la parte superior, hay de 2, de 3 plantas. ¿Y quién controla eso? Nadie controla, ¿no es cierto? Lo más importante, tenían que hacer inversiones, de mucha inversión, hacer obras para mitigar el riesgo de este sector. Yo les pregunto, yo le preguntaría a algún funcionario que todavía están en gobierno municipal, no lo hicieron nada. El estudio de zonificación dice que tenían que hacer las galerías filtrantes subterráneas para captar las aguas subterráneas, ¿no? No lo hicieron, una hicieron en Santa Rosa de Callapa, luego se olvidaron, ¿ya? Es importante captar las aguas porque es uno de los factores muy importantes para que coadyuva para este tema de deslizamientos, ¿no es cierto? Pero yo les pido a toda la población de este sector, hay que tomar conciencia y lo más grave es que el gobierno municipal ha intervenido, prácticamente no les ha dicho la verdad a los vecinos. Hay varios desalojos, han notificado desalojos. Yo me pregunto, ¿dónde irán esas familias? ¿Dónde estarán esas familias? Tiene que haber una planificación adecuada. No han presentado, no hay claro, notificar, hacer elevamiento es sencillo, ¿no? Pero después proponer una planificación adecuada ya no es sencillo, es bien complicado, ¿ya? Ayer yo estuve por ahí arriba, ya, dando vueltas, monitoreando todo eso, a ver en qué situación se encuentra. Hay familias que todavía se están mudando, están desalojando en ese sector, que realmente da pena de estas familias porque, no sé, porque cuando se les dice, cuando quieres coordinar con un presidente, pero prácticamente el presidente es muy sumiso en este momento, ya al gobierno municipal de La Paz, al alcalde, son sumisos, como muchos le decían, parecían comprados, ¿no? Decir, de alguna manera, indicar las experiencias que nosotros tenemos, nos decían, Humberto, ¿qué estás hablando, no? Pero lamentablemente en este momento mienten las autoridades, especialmente de gobierno municipal, mienten a la gente. Callapa Sector 2. En ningún momento nos han dicho que Callapa Sector 2 iba a ser afectado, en conferencias ni en sus informes técnicos, y eso hay que tomar mucho en cuenta. Yo vivo casi al pie, ya, al pie de todo eso. Ahí abajo vemos los síntomas del deslizamiento, del movimiento de tierra. Hay grietas, no es recién. Desde 2011 ha avanzado mucho y últimos meses ha avanzado fuerte las rajaduras de este sector. Entonces, yo pido a toda la población, especialmente a los dirigentes, que no sean sumisos, que no se vendan por algunos trabajos o algunas recomendaciones. El dirigente debería colaborar. Es dirigente, es elegido por su base, por la parte social, no es elegido por el alcalde. Entonces, prácticamente las consecuencias que están pagando es por culpa, primero, de los dirigentes y por sus técnicos, y luego el alcalde. Pues, en este momento veo los funcionarios que nos han hecho sufrir en su momento, en 2011, y están también cerca al alcalde. Y lamentablemente ellos tienen esa idea de lucrar tal vez. A la gente preguntan, mira cuántos animalitos tienes, un relevamiento que realmente no va a ayudar para mitigar este tema de riesgo. Ya deberían ser, en este momento, intervenir con proyectos para tal vez mitigar de manera tal vez sólida, ¿no?, en este sector, pero lamentablemente no lo están haciendo esto. Perfecto, Humberto, muy gentil. Importante además lo que acabas de señalar, exhortando a las autoridades ediles y también pidiendo a los dirigentes que no sean sumisos. Permítanme, por favor, cambiar ahora de tema. Vamos a volver nuevamente con ustedes, pero tenemos invitados gratos, reitero, a Osberto Cosme Hualpa, ex curaca de Los Aylus de Marcas Sacara. Bienvenidos. Este es un programa, el Dialogando con el Pueblo, y ustedes pues prácticamente son bienvenidos a este programa. Esta es la radio de ustedes. Hace poco, en conferencia de prensa, en la Plaza Murillo, esta histórica plaza que tenemos aquí en la ciudad de La Paz,
ustedes han rechazado de forma contundente la presencia anunciada para este domingo, 17 de diciembre, de Evo Morales. Y también han reiterado un anuncio que ya ratificando el apoyo al presidente Luis Alberto Arce Catacora. Nos gustaría conocer más sobre el particular, por favor. Adelante, Osberto. Bueno, muchas gracias una vez más. En este momento nos encontramos a una delegación desde Norte Potosí, municipio Sacaca, Los Ayllus, que pertenecemos a la Federación de Ayllus de Norte Potosí. Bueno, en realidad nosotros hemos tenido un pronunciamiento pues en la cual las organizaciones sociales a la fecha se van dividiendo cada mes más. Muchas organizaciones firmes todavía con sus normas, procedimientos propios conforme a la Constitución y conforme a la 169 OIT. Pero también hay dentro de las organizaciones, quizá yo recordaría un poco un tema muy importante. Pues antes los principios del Ayllo eran muy distintos, pero a la fecha muchas veces pues lo han convertido, por otro lado, como un espacio político para llegar a algunos cargos, ¿no? Entonces, desde ahí vienen algunas debilidades, ¿no? Todavía aquí, por lo menos yo muy joven, quizá desde mis 16 años había ejercido algunos cargos, pero en ese tiempo seguramente era muy distinto, pero a la fecha es diferente, ¿no? Y eso viene a causa de que pues hay todavía pues intereses mezquinos, grupales, y esas personas, ¿no? Tal vez quizás en estos 14 años con nuestro anterior gobierno, pues han tratado de politizar de fondo y se creen dueños. Y eso es un tema muy profundo para tal vez analizar. Quizás a muchos no les gusta este tema, pero a los que después hemos despertado como nuevos autoridades, ex autoridades, actualmente algunos estamos pues para reconocer nuestros municipios, nuestras marcas, nuestros ayllus y nuestras comunidades, en la cual pues también por un lado quiero siempre regirme a las normas y procedimientos que se tiene cada federación de ayllu, ¿ya? Porque nadie puede estar por encima de eso, no solo aquellas personas o grupos tal vez quizás a nombre de eso pueden venir. Entonces nosotros habíamos tenido el año pasado también un análisis profundo después de la situación ocurrida en 2019, también a la cabeza de nuestro hermano dirigente del instrumento del MAS, el quien puso también a nuestro hermano Arce Catacora como candidato, ¿no? Eso tenemos que analizar muy profundamente. Pasa un tiempo, quizá existe algunos gustos, desgustos, y empiezan a querer, digamos, manipular desde afuera, desde adentro, queriendo desestabilizar el gobierno nacional. Entonces, a partir de la fecha, nosotros en un municipio que se llama San Pedro de Buenavista, como federación de ellos, en las diferentes comisiones que hemos tenido, hemos tocado esos temas, ¿no? ¿A dónde vamos a apuntar como la federación de ellos? Porque nosotros, bueno, agradecemos en primera instancia. Conocemos también, por otro lado, qué sectores de nuestro país han salido como guardianes del proceso de cambio y defensores también de la misma manera. Pero cuando se ha visto todo este tema, pues como región de Norte Potosí, también teníamos que analizar en su debido momento lo que estaba pasando. Entonces en ese evento nosotros habíamos planteado y en conclusión se ha determinado que respaldar de manera incondicional al presidente actual, ¿no? Para que pueda seguir gobernando su gestión, porque ha sido también un presidente electo por el pueblo con el 55% en las urnas, y segundo, también el respaldo total a nuestros diputados, ¿no? Entonces son esos temas esa es una instancia de nosotros para definir, porque nosotros no podemos definir cada día. Nuestras decisiones son eso, ¿no? Conforme a nuestros estatutos orgánicos, nosotros lo llamamos normas y procedimientos conforme a la Constitución, ¿no? Eso pasa, las decisiones se mantienen,
pero empiezan a incomodarse los viejos políticos. Perdón, aquí tal vez quizás algunos, no creo que seamos todos de ese nivel, porque existen en nuestra región que tal vez quizás en toda esa gestión de nuestro hermano presidente entonces Evo, pues ha habido muchos dirigentes que se eternizaban en los cargos, ¿no? Y eso nosotros como jóvenes siempre hemos visto. Alguna sugerencia quizás le dábamos, ellos venían, digamos, para sacarnos de los eventos, o sea, para limitar nuestros discursos, nuestras posiciones, ¿no? Entonces, no son 1 año, 2 años, son 14 años. Se han acostumbrado muchos de ellos, dirigentes al mismo tiempo empresarios. Entonces han visto como una arma a nuestras organizaciones a nombre de ello beneficiarse, ¿no? Y eso ha sido para que venga la debilidad. Entonces han empezado a condicionar a algunos líderes de esa temporada misma, pero también hay que tomar en cuenta que en nuestro actual país, ¿con quiénes está rodeado nuestro expresidente? ¿No? Muchas veces a nosotros nos decían, por ejemplo, recuerdo mucho, ¿no? Y eso a veces molesta a uno. Algunos discapacitados, gasificados, un albañil, cuando simplemente ha dicho una palabra, quizás cuando el referéndum no se respetó, también ha sido perseguido. Nosotros casi somos del sector Maicopota, es un yacimiento grande. Cuando nosotros hemos venido a decir nacionalización, no podemos negociar con empresas transnacionales el recurso natural. El recurso natural tiene que ser para los bolivianos, ¿no? Hemos sido tal vez muchos líderes perseguidos, quizás amenazados, ¿no? Entonces ha pasado también muchas cosas, ¿no? Tal vez hayan dicho, cuando te quedas más tiempo, al final parece que muchos se convierten, digamos, como dictadores, ¿no? Entonces esos gustos tampoco no podemos dar. Tenemos que hacer la forma de rotación, si es posible, porque eso manejamos nosotros en el AILO. No puede eternizarse una persona en el cargo. El MUYO, la rotación existe dentro de nuestros procedimientos y nuestros AILOs, ¿no? Eso es la forma de vivir mejor. Mañana pasado se podría rotar los turnos de cargos en nuestro Estado plurinacional por departamento. Qué lindo tal vez sería, ¿no? Pero todos esos temas tal vez un día se puede discutir, debatir. Simplemente un poco hago recordar lo que pasó y por qué también no queremos la llegada, ¿no? Todo esto nos da un claro horizonte de que Norte Potosí, la federación de AILOs, en la anterior fecha que han sacado a nombre de los AILOs, un grupo de personas, pues no son, digamos, orgánicamente ellos, ¿no? Más han venido, digamos, siempre con intereses grupales, y a veces a muchos de nosotros no nos gusta ese tema. A nosotros tal vez, a muchos, no será a todos, a muchas autoridades, y siempre ese mandato de nuestros pasires habíamos tomado, de que el beneficio tiene que ser para el pueblo, no para el grupo de personas. Perfecto. ¿No? Entonces, en ese sentido, con estas encomendaciones nosotros vamos a sacar siempre esa palabra, porque es más mejor para el buen vivir. Muy bien, retornamos con el programa Dialogando con el Pueblo. Estamos hablando con Ausberto y ahora a Eduardo Chambi, quien es Tatamaycu de la Federación de AILOs del Norte de Potosí. Eduardo, me gustaría que hagas uso del lenguaje nuestro, como es el nativo, quechua, parraita, quechua, no falla. Quechua ya chani, ¿ah? A ver, si aparece Evo el día domingo, pese a este rechazo que ustedes tienen, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, no hay como AILOs de marca Sacaca,
no hay que vamos a hacer laico, visitar para los ministerios, no mascares para las cuestiones. Igualmente, chaymanis para no hay como mananipi o de Ayacucho, como a ellos de marca Sacaca, no hay como Javarico y Mainachos el año pasado, anteaño pasado, 2013 o 2010 hasta ahorita no hay fruto, no hay. Entonces en esto no hay Javarico, no hay como actual presidente respaldando esta cuestión. Igualmente no hay como marca Sacaca decisiones que por ahí nos montaña desde los 4 marcas, desde San Pedro Buenavista, después de un Tantachave de marca Sacaca, a sector Chayacasa, no hay votos de solo como marca Sacaca, respaldando a Lucho Arce. En Chayama no hay con Navasacuspa, no hay con Ronon que día, con Ampunchay a 10 de la mañana, y no hay con Chaystuliato hasta un Miskin Jaygus, para Cachan Jaygus, para con un día que hay que ser raico, y no manta no hay con Manivista Cuspa, con un día a Chaypis y palabras no hay con Chimbarim Serraico, que es radio Necta, hermanos, muchas gracias. Muy bien, perfecto. A ver, voy a acudir aquí a la experiencia de nuestro compañero Mario Mita, que es prácticamente en tema político, te manejas muy bien, Mario. Se dice que la reciente determinación judicial de la Sala Constitucional de La Paz ratifica que las organizaciones sociales fundadoras del MAS y PSP son dueñas de este instrumento político. Y hace poco la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia ha reiterado y ha señalado de que van a convocar el Congreso y va a ser en la ciudad del Alto. Un criterio tuyo. A ver, Rubén, yo creo que nosotros desde el principio hemos dicho claramente de que el instrumento político, el MAS y PSP, no tiene dueño. Los dueños son las organizaciones sociales orgánicamente electas. Peor todavía hoy que vemos que faltando 2 años hacer campaña, ir a los diferentes municipios, querer confrontar entre compañeros, buscar pelea, ¿qué cosa buscamos? ¿Qué buscamos? No entiendo. ¿Por qué tenemos que pelearnos? ¿Por qué tiene que uno adelantarse a hacer campaña política? No entiendo, Rubén, no entiendo. Definitivamente. Pero yo creo que los bolivianos tenemos que darnos cuenta que el instrumento MAS y PSP es de las organizaciones sociales, que claramente ha hecho el fallo, y creo que este tiene que ser el escenario para poder debatir, para poder reestructurar y elegir a la nueva directiva del MAS y PSP. Creo que ese escenario no está equivocado. Nosotros mismos no hemos sido partícipes cuando se ha hecho el Naucaine, porque han seleccionado pues, para llevar, digamos, ese congreso. No han llevado, pues, a ver, tanto de tal organización social, tanto, no. Han ido puros amigos, si no me equivoco. El gran error es que estás rodeado de mucha gente que solo busca interés personal, Rubén, ¿no? O sea, yo no entiendo si queremos construir o queremos destruir, ¿no? Hay mucha gente que está ahí adentro solo buscando interés personal. Y el interés no es personal, es colectivo de todas las organizaciones sociales. Entonces, por lo tanto, tiene que llevarse a un congreso y tiene que haber un congreso para elegir, porque yo te comento, nosotros tenemos la cuarta cartera como confederación. Y a nosotros hemos ido comunicando, ¿no? Entonces yo creo que ese tema de las carteras, de las decisiones que se tienen que tomar orgánicamente con todas las organizaciones sociales. Debatiremos el futuro, debatiremos pues, digamos, el camino que vamos a tomar, porque al final estamos construyendo este país. Tenemos que seguir construyendo, no podemos destruir por apetitos personales de diferentes personajes que lamentablemente ya tienen pasado, pues. El tío hermano decía claramente, hay gente que ya ha vivido 14 años. Y peor todavía cuando ha habido el golpe, ¿dónde estaban metidos? Estaban metidos ahí, ¿dónde? En las embaradas. Nosotros dando la cara, al pecho, todo. Todavía me vienen a decir, nosotros hemos confrontado. No es así, Rubén. Yo creo que estamos muy equivocados, por eso que este fallo que se ha dado,
tiene que cumplirse, y seguramente ya el Pacto de Unidad tiene que llamar a un congreso, pero esta vez no solamente ellos, sino con todas las organizaciones sociales, inmiscuidos, las juntas vecinales, los gremios, todos, hagamos un congreso grande. Bien, concejal Roxana, voy a acudir a su experiencia profesional de abogada en este tema. En el tema político se dice, señalaba, la determinación judicial de la Sala Constitucional de La Paz ha ratificado que las organizaciones sociales fundadoras del MAS son las dueñas del instrumento político del MAS y PCP, por lo que ellos tendrían que convocar a un congreso. Hace poco habló Evo Morales también, ¿no? Y dice, para hacer respetar el Congreso de la OCAN, voy a acudir a las organizaciones internacionales. Y don Félix Santos, que es fundador del MAS y PCP, dijo por su parte, qué lindo que lo haga, que nos van a dar la posibilidad de que en estas instancias internacionales vamos a demostrar que las organizaciones sociales pues son dueños del MAS y PCP. Un criterio. Voy a dar un criterio, Rubén, no solamente jurídico, ¿no? Porque el estatuto del MAS y PCP es clarísimo. Si no me equivoco, es el artículo 11 que establece que las organizaciones sociales pues son las fundadoras del instrumento político para la soberanía de nuestros pueblos, y es algo que yo no comprendo. El proceso de cambio se construye en torno a el puntal de lanza que son nuestras organizaciones sociales. Si el sujeto revolucionario no es el bloque popular y lo van a definir unas cuantas personas en espacios de poder, entonces somos un partido más y no hay que mentirle a la población. El MAS no es un partido político, es un instrumento político, y ese instrumento político, que además su nombre es muy claro, soberanía de los pueblos, movimiento, el socialismo, ¿no es cierto?, instrumento político para la soberanía de los pueblos, no le puede quitar la soberanía a nuestros pueblos de autoidentificarse, de autodeterminarse. Y no puede ser, a mí me extraña que cuando las organizaciones sociales apoyan el criterio, no importa si es de el hermano Evo Morales, de quien sea, entonces son bienvenidos y se los aplaude y entonces se los reconoce. Pero en el momento en el que las organizaciones sociales empiezan a confrontar posturas que consideran dentro del derecho soberano de autodeterminación erradas, entonces se han corporativizado, ¿no? Están prebendalizadas. ¿Por qué le tienen tanto temor al sujeto revolucionario? El sujeto revolucionario no es una estructura de élite de poder, es el pueblo. Y son ellos y ellas quienes nos deben mostrar el camino de co-construcción. Entonces, más allá de un tema legal, que lo existe, es un tema de sentido de lealtad y coherencia con las convicciones que profesamos. Porque no podemos decir una cosa y hacer otra cosa. Y no podemos partir lo que hacen en otras. Por eso les digo, es que tengo un sentir de frustración con los actores políticos. Yo soy nueva política y la verdad es que veo cómo estas actitudes se van replicando y están perforando todos los espacios democráticos. No es solamente la derecha, o es la derecha que ahora se dice de izquierda, no lo entiendo, pero perforar a nuestras organizaciones sociales, dividirlas, debilitarlas y arremeter contra ellas, cuando ellos y ellas son los constructores del sentido y la estructura revolucionaria que de alguna forma nos toca ocupar en un espacio ínfimo como representantes, es algo que no puede pasar desapercibido y que personalmente me duele muchísimo, porque está atentando contra la construcción que ha significado vidas, ha significado muerte,
ha significado sangre. Y lo más duro de esto es que esa sangre derramada nuevamente ha sido de la clase popular, de nuestra gente sencilla, con todo el amor y respeto y admiración a la trayectoria de todos los políticos y políticas de este país. Los políticos y las políticas de este país, compañeros, o estaban en una embajada o estaban fuera del país. Quienes han estado aquí para ponerle el cuerpito a la lucha ha sido el bloque popular. Ese bloque popular que además nos ha dado un mensaje muy claro, y yo quiero recordarlo. Cuando se ha convocado a salir a defender al gobierno de nuestro hermano Evo Morales, la gente no ha salido. La gente ha salido cuando han quemado nuestra huipala, cuando han atentado contra el sentido identitario de nuestros tejidos comunitarios. Y eso nos tiene que dar claramente qué estaba sucediendo. El golpe lo ha dado la derecha, pero también tenemos una culpa nosotros ahí y hay que ser autocríticos. Y hemos perdido la mística revolucionaria. En mi criterio, a partir del 2014, se ha ido tergiversando. Ese poder burgués se ha adueñado de los espacios de representación. Por eso digo, el sistema democrático republicano de representación es algo que debería terminarse. Y en nuestro pacto social, el contrato social emergente de la Asamblea Constituyente nos instruía, no digo nos, yo no, pero nos instruía como pueblo boliviano a transitar de la democracia republicana representativa, que ha sido una victoria nuevamente de una clase elitista y nos la venden como es una victoria del pueblo, pero no es así, a una democracia participativa, directa, comunitaria. Y nunca lo han hecho porque tienen miedo de que el poder regrese a la gente, donde siempre debió estar, en las grandes mayorías, en los grandes sentires de nuestro país, y que son quienes deberían mostrarnos el camino a seguir. Y si no, Rubén, pues hay que quitarse ese chalequito de instrumento y decir, bueno, esto es un partido más, un partido donde 4 o 5 amiguitos van a definir esta disque rotación, pero que en realidad es un pasanacu de poder que se vuelven o se benefician de alguna forma unos más y otros menos, pero todos los que son los amiguitos, porque el pueblo nunca lo ha hecho. Y en ese marco tenemos grandes tareas pendientes también como MAS y PCP, que no hemos abordado por estar en estas peleas. Y hoy es una vergüenza que nos tengan a todos y todas hablando de quién va a ser el candidato. Discúlpenme, el candidato es un instrumento más, pero yo quiero saber cuál es el proyecto que nosotros tenemos para seguir profundizando esta transformación revolucionaria. ¿Quién está planteando una transformación con un proyecto de país emergente de las grandes mayorías? Y seguimos hablando de quién va a ser el candidato y quién tiene el músculo, por no decir otra cosa, más grande. Sinceramente, y como nueva política, me tiene muy sin cuidado eso. Lo que me preocupa de corazón es que estamos rifando un proceso revolucionario que ha sido de transformación de todos y todas, pero que emerge no de todos y todas, emergen de nuestras organizaciones sociales y merecen que nosotros respetemos esos espacios construidos y adquiridos con sangre. Y que hoy en día yo siento que de alguna forma, más o menos, seguimos vapuleando, afectando, instrumentalizando, beneficiándonos y haciéndonos fuertes a través de estas instancias tan importantes de nuestro país. Perfecto. Humberto, ¿quieres opinar sobre el particular o vamos a otra consulta? Estamos ingresando a la recta final del programa Dialogando con el Pueblo. Hace poco ha hablado el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Me gustaría hacerles una consulta sobre el particular. ¿Quieres opinar sobre el tema? No, muy bien. A ver, el actual modelo económico que es implementado en Bolivia no está jalado de los pelos. Es un modelo que llama la atención a organizaciones internacionales e investigadores en el mundo. Así lo ha manifestado el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
Luis Alberto Arce Catacora, en una reunión que se ha sostenido en Casa Grande del Pueblo con periodistas de la sede de gobierno. Un criterio tuyo me gustaría conocer como dirigente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia. Mario, adelante. Bueno, yo creo que este modelo es un modelo comunitario que ha sido planificado, como decía Roxana, a través de las organizaciones sociales. Creo que la construcción y principalmente este modelo nos ha ido dando pues energía, desarrollo, pero lamentablemente dentro de nosotros mismos nos hemos puesto trabas en estos últimos días. Pero a pesar de eso, hoy vemos que el Estado boliviano, en la entrevista que ha tenido el hermano presidente Lucho, ha valorado, hemos tenido crecimiento económico. Imagínate cuánto de crecimiento económico hubiéramos tenido si es que no hubiera habido la pandemia. Tú te acordarás que aquellas oportunidades cuando estaba la pandemia, ¿cuánto costaba un barbijo? ¿Cuánto se ha invertido en vacunas? ¿Cuánto se ha invertido en los análisis que se hacía del COVID? ¿Cuánto se ha gastado de recursos económicos en toda la pandemia? No sé, o sea, yo me acuerdo cuando quería comprar un gel, iba a comprar un botecito ni con 50 podía encontrar ese que costaba 5 bolivianos. Entonces, yo creo que a partir de ahí, imagínate, Bolivia todavía hoy tiene un crecimiento económico que merece aplaudir. Si no hubiera sido así, seguramente hubiera mucho mejor todavía. Entonces yo creo que la economía, por eso yo siempre digo, la economía que ha planificado nuestro hermano Lucho, tenemos que ponerle el hombro todos los bolivianos. Legislativo, ejecutivo, organización social y el pueblo en conjunto, tenemos que poner el hombro a nuestra Bolivia. O no, o amamos a nuestra Bolivia. O vamos por serruchar por debajo, y de boca vamos a decir, estamos apoyando, pero por debajo estamos serruchando a nuestro propio compañero. ¿Qué estamos pensando? Entonces yo creo que la economía hoy en Bolivia, en base al informe que ha hecho el hermano presidente, está bien. Esperemos que todos sigamos empujando el carro en un solo sentido del desarrollo y no pongamos piedras en el camino. No estamos en época de electoral, estamos en una época de construir Bolivia para que todos los bolivianos nos sintamos mejor. Perfecto. Osberto, tú has escuchado esta noticia, estuviste acá en la sede de gobierno y claro, es importante conocer un criterio tuyo, llegando de Yayagua, además señalando de que la industrialización, las plantas industrializadoras dicen que van a estar en el área rural, ¿no es cierto? Volviendo a recuperar el potencial que tienen las áreas rurales y no tanto así las capitales, porque han emigrado a las capitales en busca de trabajo. En cambio ahora es buscar de manera inversa, potenciar las áreas rurales. ¿Qué dices tú? Bueno, mi estimado periodista, sí, la verdad, nosotros como pueblos indígenas originarios, en anteriores gestiones, ¿no? Y eso muchos nos llamaban la atención y también así como hoy nos preguntaban, ¿por qué tanto si hay, digamos, con el proceso de cambio, migración a las ciudades? Pero también hay temas, digamos, que entender, ¿no? Son diferentes situaciones. Yo partiría de ese punto. Porque al final, muchas veces la educación en el campo y la ciudad ha habido todavía una diferencia, ¿no? Entonces, eso ha sido un tema importante. Segundo, muchos de nuestros pueblos indígenas también quieren nivelarse a la clase media, ¿no? Eso es un tema importante para discutir, debatir, analizar, ¿no? Pero hoy en día, como anticipaba nuestro hermano de la Federación de Juntas, y también quiero compartir eso, porque realmente tal vez agradecer el trabajo que está realizando el presidente Luis Arce Catacora, porque hemos visto en los últimos, han estado atacando que Bolivia no tiene recursos, más bien gracias a su profesionalización, bueno, a su equipo técnico y a la lucha de las organizaciones sociales, hemos estado todavía. A pesar,
Cuando un hermano, cuando dice traidor, cuando el traidor ha traicionado totalmente a los pueblos indígenas originarios, ¿no? Y eso tenemos que tomar en cuenta, al envolverse con la derecha tradicional, ¿no? Entonces, las naciones y los pueblos indígenas originarios todavía tenemos una esperanza de volver a nuestros raíces, porque especialmente en Potosí, por lo menos, tenemos una buena noticia, el tema del litio, ¿no? Que nos va a dar mucho todavía por vivir en nuestras comunidades. Lo que sí, también nosotros seguramente en algunos eventos vamos a todavía plantear algunos modelos de mejora, porque tenemos que entender y aceptar, no estamos al 100% también, digamos, estructurado en modelo económico, ¿no? Hay algunos ajustes seguramente que se va a hacer. Vamos a presentar propuestas a la Asamblea Legislativa Plurinacional como pueblos indígenas originarios para poder, digamos, descentralizar el modelo económico a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todavía un poco falta de muchos profesionales en la área dispersa. Entonces, tenemos que mejorar. Seguramente, tal vez alguna vez vamos a plantear de que la ley de bancos o la ley de administración económica se modifique, ¿no? Digamos, en favor también de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Perfecto, tenemos 3 minutitos, Roquito, por favor. Me gustaría conocer un criterio tuyo sobre este. Voy a tratar de resumirlo. Primero, coincido con lo que acaba de decir el hermano Osberto. Nosotros nos ha faltado trabajar en políticas públicas y comprender que el campo puede vivir sin la ciudad, pero la ciudad sin el campo no puede vivir. Y hemos desvalorizado el trabajo del campo. Y eso es una tarea pendiente, una ardua tarea pendiente, porque claramente tenemos una migración de la población. Y económicamente, además, hay un antes y un después. Económicamente hay un corte antes del COVID y post-COVID, ¿no? El COVID también está vinculado a una digitalización globalizada. Y eso ha acelerado la migración de nuestros pueblos, ¿no? Y de nuestros compañeros y compañeras del campo hacia la ciudad. En la gestión 2025, más del 80%, y esto no lo digo yo, lo dicen los diferentes análisis estadísticos que se tienen, más del 80% de la población boliviana va a vivir en ciudades. Y de ese porcentaje, gran parte va a ser en ciudades capitales. Yo tengo que expresar públicamente mi admiración hacia nuestro presidente constitucional. Yo soy una concejal con problemas, pero que son pues, tuerto, ¿no es cierto? Y tengo 2 días que no duermo y estoy preocupada. Nuestro presidente realmente es un hombre valiente. Es una persona que ha asumido la recuperación de esta democracia en primera persona, pasando por una enfermedad personal, exponiendo a su familia, ha retornado al país para dar la cara. Pero adicionalmente a ello, ha tenido que enfrentar, yo creo que una de las peores crisis en todos los ámbitos para cualquier presidente de cualquier contexto, de cualquier región. Le ha tocado una pandemia de salud, pero además una pandemia de salud que había sido atendida por un gobierno de facto. Y la gente se olvida. No es solamente lo que hemos tenido que invertir cuando ha llegado nuestro presidente, sino toda la plata que hemos perdido y que nos han robado en el quiebre constitucional. Se han robado hasta los respiradores y nos olvidamos de eso. Y lo peor es que los medios hegemónicos de comunicación le callan la boca a todo el mundo y le callan la memoria. Ha llegado, y no es solamente que ha recibido un país que estaba estructurado, ha recibido un país quebrado por la angurria de poder, porque literalmente han entrado a decir, ahora sí nos toca. Como antes, ahora sí. ¿Les tocaba qué? ¿A quién le tocaba? ¿Y nuestra gente qué? Y eso no se acuerda, ¿no? Después le ha tocado una crisis de armamentista, de guerra, en Ucrania, ¿no es cierto? Y Rusia, que ha tenido una incidencia. Tenemos una desdolarización y por ende también hay una inflación que es importada a los diferentes países porque obviamente tenemos comercio, ¿no? Internacional. Tenemos además una crisis política tan terrible que ha
permitido que se abandone un proyecto de país para apoderarse de un proyecto de comparsa, porque ni siquiera es un proyecto grupal, es un proyecto de comparsa, que sigue afectando no solamente los sentires de nuestra población en torno a la economía, sino las inversiones, las apuestas, los desarrollos, los proyectos de vida que implican que la gente permanezca en Bolivia para que sigamos creciendo. Y ahí también olvidan que nos necesitamos todos y todas. Es increíble que en todo este contexto tengamos nuevamente la alegría, el honor, el orgullo de decir, hemos tenido que dejar mal parados a los organismos internacionales, quienes tenían una proyección de crecimiento negativa. Tenemos un crecimiento del 2.2. Somos el tercer país en la región en crecimiento económico. Tenemos una tasa de desempleo del 3.6. Es la segunda tasa de menor desempleo en la región. Y esto, el Banco Mundial está diciendo estas cosas, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que resaltar, porque además tratan de usar estos espacios politiqueros para desvirtuar la realidad y afectar, pues, a través de la conformación de imaginarios colectivos, la apuesta por nuestro país. Perfecto, muy gentil. Quiero agradecerles de manera infinita a Roxana Pérez del Castillo, vicepresidenta del Consejo Municipal, Mario Mita, presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, a Humberto Blanco, ex dirigente y vecino de Callapa, a nuestros amigos, a Osberto Cosme Huelpa y Eduardo Chambi del municipio de Yayagua. Bienvenidos nuevamente a que es su radio. Amigos oyentes, ustedes han sido muy gentiles por habernos prestado su atención hasta estos momentos. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Jayaya, Bolivia. Jayaya. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.